un material de un bosque, lo queman, y vuelves a plantar el bosque, ese bosque va a recapturar el carbono que tú emitiste a la atmósfera. Entonces, dicen que eso es como renovable. Más me olía como, pero bueno, tú lo dices. Entonces, si tú cultivaste trigo y sacaste el trigo, el grano, y dejaste ahí la rama, lo que más es el mismo argumento. Ya vaya a sembrar trigo de nuevo, va a salir la planta y la planta ¿qué va a hacer? Va a capturar el CO2 para integrarlo en su cuerpo. ¿Ya? Y entonces dicen que biomasa. Y entonces dicen que tú estás haciendo el ciclo por el hecho de tomar un material vegetal que es parte de lo que el hombre cultiva, consume y vuelve a cultivar. O sea, supuestamente estaríamos haciendo un ciclo cada vez que el granjero siembra el trigo nuevamente y si el trigo captura el carbón, entonces capturó lo que emitimos. Ese es el juego. O cuando el bosque va creciendo, va capturando lo que emitimos. Porque no me suena mucho, pero está de moda también esa noción. Está de moda esa cuestión de la biomasa. Y a eso se refieren, y hay centrales térmicas con biomasa. ¿Ya? ¿Ustedes saben lo que es biogás? ¿Gas natural? Sí, en definitiva termina siendo gas natural, pero proviene, no es extraído de la tierra, sino que es sacado de la descomposición de material vegetal y su forma de descomponer es a través de las bacterias que están en las heces. ¿Eso es lo que pasa en los vertederos que lo toman por tierra de todo? O excremento, pero puede ser de una vaca o puede ser de una persona humana. De una persona. ¿Los pisos tienen eso? Hay unos lugares que dejan cerrar los sí, vertederos y le dejan unos tubos hacia arriba. correcto. Ahora, es que su propósito en realidad no es generar el biogás, sino que como el proceso lo va a generar, usan los tubos para sacar el gas. Pero muchas veces lo queman directamente, no lo utilizan. ¿Ya? Pero, ¿qué es ese gas? Principalmente metano, que es gas natural. La molécula de metano es gas natural. Pero también podríamos capturar ese gas y poner una mini central, sí. Y podríamos aprovecharlo para generar, en vez de que se queme para poder contaminar. Entonces, al final, en general se ha utilizado el vapor, lo que ha cambiado principalmente es la fuente térmica, ¿ya? De dónde estamos sacando el calor. Eso es lo que ha cambiado, pero la esencia misma sigue siendo un trabajo de vapor, pero como dicen acá, es una sustancia que es relativamente accesible para utilizar dentro de la central, que es el agua. Ahora mi expectativa, ojalá ustedes me quiebren las expectativas, pero yo creo que no vamos a avanzar mucho en los ciclos. Porque hay varios ciclos. ¿Ya? Aquí vamos a partir con el concepto básico. Y a mí me gusta que analicen un poquito más allá, que vean algo de conceptual de la implementación de esto, que no quede solamente en el día de hoy. Aquí tenemos un ciclo. ¿Se acuerdan cuál era la definición de ciclo? Que la vimos al principio. No, ese es el proceso. En el proceso hay transformación. Dijimos actividades donde hay transformación. Entonces, el proceso era la actividad que hay transformación de la materia. ¿Qué dice? Un proceso de inicio a fin. Cuando nosotros tenemos varios procesos concadenados, es decir, donde termina uno, empieza el otro, y el último proceso vuelve al punto inicial, ahí llamamos ciclo. Entonces, acá, para que vayan captando al tiro, aquí hay un ciclo. Partimos de un punto inicial, de un estado inicial, o sea, las palabras de termo, un estado inicial 1, ocurre un proceso y terminamos en un estado final 2. Luego ese estado final 2 pasa a ser el estado inicial del segundo proceso y llegamos al estado final 3, que pasa a ser el estado inicial para el tercer proceso. Llegamos al estado 4 y el 4 es el inicial del cuarto proceso y volvemos al estado inicial 1. Ahora, conceptualmente nunca sería el mismo proceso. ¿Por qué? Porque pasó tiempo. O sea, hay un parámetro que ya no es el mismo.
pero todos los otros valores debieron haber llegado a ser iguales. Por ejemplo, igual presión, igual temperatura, igual energía interna, igual entropía. ¿Me captaste antes de levantar en forma? Ya, entonces, aquí tenemos un proceso, pero fíjense lo que se está haciendo. El proceso lo tenemos encerrado bajo la campana. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan lo que yo les dije que este punto? Es el llamado punto crítico, donde ocurre el flachazo, es decir, que pasamos abruptamente del líquido a vapor, pero así. Entonces, la tecnología de las calderas se ha desarrollado acá, donde vamos a tener una transformación a presión constante aquí y aquí también, a presión constante. Entonces, eso es mucho más fácil de manejar que un trabajo de flachazo. Ahora, a lo mejor, si hubieran ingenieros que se dedicaran realmente a trabajarlo, quizás en el tiempo obtendríamos una caldera o algo, o algún equipo que trabajara con el flachazo. ¿Ya? Muchas veces los autores, ya por comodidad, como nadie está investigando, desarrollando, por comodidad lo dejamos hasta acá, si esto no funciona bien. Pero a veces basta que algún ingeniero se dedique generalmente toda la vida y llegue al resultado y capaz que tendríamos equipos trabajando con flashas. Pero lo tradicional se quedó aquí, dentro de la campana. ¿Ya? Ahora, ese es un ciclo de Carnot, como pueden ver. ¿Qué está ocurriendo? Ahí lo vamos a contar para que se vayan empezando a interiorizar. Proceso 1-2. Proceso 1-2. El fluido está, aquí tenemos líquido saturado y aquí tenemos vapor saturado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A presión constante y por lo tanto a temperatura constante, el fluido está recibiendo calor y se está transformando de líquido a vapor. En el proceso 2-3, el fluido que es vapor se expande. Pero al expandirse, ¿cierto? Cuando se expande, baja la presión. Y si baja la presión, la temperatura que tiene que hacer seguir a la presión. Entonces también cae la temperatura. Al caer la temperatura, nos metemos dentro de la curva. Eso quiere decir que dentro, al hacer la expansión, parte del vapor se va a transformar en líquido saturado. O sea, una gran cantidad se mantiene en vapor, pero también hay ya una cantidad relevante que se transforma en líquido. Proceso 3-4. Acá se provoca que el fluido pierda calor y se condense. Entonces, cuando se condensa, el vapor pasa al líquido. O sea, ahora del vapor que me quedaba, mucho lo condenso. ¿Y cómo lo condenso? Quitándole calor, pero ojo, estoy a temperatura constante porque estoy a presión constante. Entonces, simplemente saco calor, mientras mantiene la presión y la temperatura, le saco calor. Y como eso hago, ¿qué hago? Que más líquido más vapor se condense. Y por lo tanto, el punto ya está más cerca del líquido saturado total. Entonces ya queda poco vapor. Pero en esa condición, ocurriría el proceso 4-1. El fluido se comprime. ¿Cómo sé que se comprime? Porque está subiendo la temperatura de saturación. ¿Y por qué sube una temperatura de saturación? Porque hubo un aumento de presión. Entonces, al aumentar la presión y aumenta la temperatura de saturación, la línea sube y llega un punto en que alcanza temperatura de saturación para la presión que le aplicamos. Y eso se quedaría ahí, en el punto del líquido saturado. Ese sería, así se presentaría un diagrama de Carnot. Pero siempre, como les dije, bajo la curva, pero por temas tecnológicos. No se ha hecho mucho desarrollo en generar un proceso acá arriba. ¿Ya? Por ese fenómeno del flachazo que se transforma. Entonces está la tecnología tradicional, está trabajando aquí, dentro de la curva. Ahora, este es el ciclo Carnot, pero tenemos problemas con ese ciclo. Problemas prácticos, reales. ¿La fecha? Sí.
Ya, ¿qué dice ahí? El ciclo posee varias situaciones imprácticas. ¿Qué pasa? ¿Está comprado? ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo cuento poco? Que sí. ¿Qué te estás haciendo? Bien, veamos las situaciones imprácticas. ¿Cuáles serían las situaciones imprácticas? Bien, fíjense que aquí están presentando un diagrama de temperatura-entropía, que también puede usarse, pero no lo voy a usar yo. La transferencia isotérmica de calor hacia o desde un sistema de dos fases no es fácil de alcanzar en la práctica. ¿Se acuerdan lo que es isotérmico? La misma temperatura. La misma temperatura. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? La transferencia isotérmica de calor hacia o desde un sistema de dos fases no es difícil de alcanzar. No es difícil de alcanzar en la práctica, porque una presión constante en el dispositivo fija automáticamente la temperatura en el valor de saturación. O sea, todo lo que hemos estado conversando es lo que está afirmando. Está afirmando que la isoterma es fácil de alcanzar. Porque tú mantienes la presión y el sistema se va a mantener isotérmico. ¿Ya? Eso es fácil. Pero veamos, hay otras cosas más. Proceso 1-2 y el proceso 3-4, o sea, estos que son isobáricos y además son isotérmicos, isobáricos e isotérmicos, es a temperatura constante. Entonces los procesos 1, 2 y 3, 4 pueden aproximarse a los de las calderas y los condensadores reales. O sea, esto es fácil de hacer, ¿ya? O aproximadamente fácil de hacer. ¿Por qué aproximadamente fácil de hacer? Porque, ¿qué pasa en la caldera? Si tú mantienes la presión, vas a tener la temperatura. Pero, ¿por qué no es tajante? No es tajante en decir, oye, eso se hace. No. ¿Por qué? Porque la caldera irradia calor igual. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar de recubrir la caldera. ¿Cuál es el enemigo de ese proceso isotérmico? Que se nos salga mucho calor, para tender a bajar la temperatura. O sea, el proceso tendería a hacer eso. ¿Ya? Entonces, tampoco es tan exacto. Sin embargo, restringir los procesos de transferencia de calor a sistemas de dos fases limita severamente la temperatura máxima que puede utilizarse en el ciclo. Tiene que permanecer debajo del valor del punto crítico de 374, que este era el punto crítico, aquí ocurre un flachazo. Entonces, ¿qué pasa si me pongo acá? ¿Ya? El proceso de transformación es mucho más cortito, más rápido. Entonces, eso, y me voy acercando al punto crítico. Entonces, ahí donde la tecnología actual dice, no, mejor quédate más abajo. Restringir la temperatura máxima en el ciclo limita también la eficiencia térmica. O sea, el hecho de que no estar cerca del flachazo significa, si estás cerca del punto de flachazo, significa que tienes mejor temperatura. Recuerden las ecuaciones de Carnot que estaban en función de las temperaturas. ¿Ya? Entonces, nosotros queríamos, ¿qué queríamos? ¿Cuándo lográbamos la mayor eficiencia? Si yo miro la ecuación. ¿Cuándo yo logro la máxima? Cuando esto tiende a ser cero. Para tender a ser cero, TA tiene que ser grande y TB tiene que tender a ser chico. ¿Ya? Pero yo no puedo irme con una temperatura muy grande. ¿Por qué? No puedo llegar hasta nivel porque me acerco al punto crítico. Entonces, esa condición tecnológica hace que no logre tan buena eficiencia de partida. Ahora, mientras más yo me pudiera ir más hacia arriba, mejor el teatro. Porque este es el proceso que está recibiendo calor de la fuente. Entonces, este es el proceso que yo quisiera que estuviera más arriba. Y es precisamente el que se cuestiona por el punto crítico. Entonces, tampoco es ideal. Otro problema
cuando tú decís que aquí hay expansión, ¿cierto? ¿Y cómo sé que hay expansión? Porque bajó la temperatura de saturación. Y la temperatura de saturación baja porque hay expansión. ¿Dónde hay expansión? En la turbina. Entonces, esta el punto 2 es la entrada a la turbina y el punto 3 sería la salida de la turbina. Y hablamos que cuando estamos dentro de la campana hay un concepto que se llamaba calidad, ¿cierto? Que lo vimos hasta lo terminamos de ver la clase pasada. Calidad era la masa de vapor y dio la masa total. Resulta que el tema de la calidad es nefasto para la turbina. Porque acá estamos diciendo que en este punto, aquí o acá, tengo vapor, sí, pero también tengo líquido. Entonces, esas gotitas de líquido que van a entrar con el vapor son pequeños misiles que le estamos mandando a los álabes de la turbina. Entonces, mal. La estamos destruyendo. Ese es el problema con esto. Aquí tiene que la turbina entrar y mantenerse en la medida de lo posible, el máximo tiempo, vapor. Si a la mitad de la turbina ya tenemos condensación, estamos pegando infinitos balazos a la turbina y la vamos a destruir. Y ahí lo dice, el choque de gotas líquidas sobre los álabes de la turbina produce erosión. La compresión, o sea, de aquí a acá, primero, como dice aquí, no es fácil controlar el proceso de condensación. Aquí estamos pasando vapor derechamente a líquido. Entonces, no es fácil controlar el proceso de condensación de manera tan precisa como para obtener una calidad deseada. ¿Cuál es la calidad deseada acá? 100%. Esa más líquido. Ya, entonces, ¿cuál es la calidad cuando era puro líquido? 0. 0. No el 100%, el 0%. Así es. Pero está ahí, casi. Por lo menos, perfilaste más bien. Bien, entonces aquí, ¿cierto? Aquí es 0. Y no es práctico diseñar un compresor que maneje los fases. De hecho, el problema que tienen los compresores, ¿cierto? Es que se les meta líquido. Entonces tú le metís líquido al compresor o se devuelve líquido, que es la palabra más exacta. Si le devuelve líquido, lo matas, de una, lo reventas. ¿Ya? Entonces, se han creado trampas, hacen una serie de cosas normalmente. Por lo menos en refrigeración hay trampas que se hacen para que esto no pueda llegar. Pero a veces igual se ha pasado. Que es una triste historia. No sé si la que se destruya o el grito que va a ocurrir en gerencia, que te pueden despedir. Bien. O te asciende. ¿Qué ascendería? La empresa donación. Se manda mancha acá, arriba. Ah, sí, pues sí. El que sabe, el que no, es jefe. Ya, entonces. Ya, bueno, pero vamos a hacer la cuenta esta cuestión. Captaron que hay problema. Ya, aplicar tal cual esto, hay dramas. Y aquí, más complicado. Estar por sobre el punto. Quiero llegar luego a lo que tienes que hacer. En general, bueno, de todas maneras, en general, el vapor es el fluido de trabajo predominante en los ciclos de potencia orales, pero básicamente porque el agua es suficientemente abundante para meterlo en la planta. Hoy día, con un proceso como inversa, puedo conseguir agua más fácil. Puedo tomar agua de un río, pero no llevo mucho porque se puede alojar en la red. Pues en todo caso, el agua que consume la minera tanta que es penoso realmente subir a los pueblos del interior. No, porque si no fuera así, esos pueblos tienen una capacidad de cultivo en las quebradas que es bastante bonita, bastante abundante, y generan un fruto bastante bueno. Pero los mineros bien, ¿cómo se va a llamar el proceso que vamos a estudiar? Voy a meditar, ojalá alcanzáramos a otro más, pero veamos cómo vamos con esto. Ciclo ranking. ¿Ya? Eso ha sido con lo que se partió, ciclo ranking.
es posible eliminar muchos de los aspectos imprácticos asociados al ciclo Carnot si el vapor es sobrecalentado en la caldera y condensado por completo en el condensador, como se va a mostrar en el esquema. O sea, el ciclo Rankine viene a ayudarnos con las cosas imprácticas del ciclo de Carnot. Y este es el ciclo que ahora tienen que manejar. Vamos a tener, ¿dónde está el punto 1? Aquí. Primero vamos a revisar esto y después vamos a tratar de ir llevando para acá. Ya tenemos, ¿qué tenemos acá? Una bomba. ¿Para qué sirve la bomba? ¿Ah? Para desplazar, ¿cierto? Desplazar fluido. Yo tengo una bomba, tengo una caldera, turbina y un condensador. Ese es el ciclo básico. Obviamente entenderán que entre medio, lo que les decía hace un rato, de repente se agregan cositas. Pero la esencia principal es esta. Entonces, yo acá en la caldera, al fluido, le voy a agregar calor. ¿Ya? Ese calor, entiéndase ahora como entalpía específica. ¿Y por qué? Porque aquí estoy entregando calor y aquí estoy entregando trabajo de flujo. Entonces aquí está entregando trabajo de flujo y entonces lo expliqué, porque aquí al haber la transformación de líquido a vapor, el vapor va a generar presión. Entonces, ¿cómo introduzco nuevo líquido para seguir el proceso? Tengo que hacerlo a través de una bomba. ¿Por qué? Porque tiene aquí una contrapresión, el vapor va a hacer una contrapresión, entonces el vapor trataría de salir. ¿Cómo evito que salga y entre líquido? A través de una bomba. Y la bomba, ¿cierto?, es la que va a enfrentar esta contrapresión. Esta presión hasta hacer entrar líquido. Entonces, aquí entra calor al agua, el agua va saliendo en forma de vapor, pero no importa, a medida que va saliendo el vapor, yo le voy ingresando más agua para seguir el proceso permanentemente. Entonces, acá tienes el trabajo flujo entrante y aquí tienes el calor. ¿Ya? Entonces, estos dos, llámese entalpía. ¿Ya? Que ahí está lo que decía yo, el que hizo Molière. Molière se atinó a juntar esas propiedades, porque lo que está pasando aquí finalmente es el resultado de que, o sea, mantener este proceso permanente en el tiempo es el resultado de que introduces calor y le aplicas trabajo flujo líquido. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos energías que están entrando a la cantidad: el trabajo flujo y el calor. ¿Ya? Luego, lo que obtenemos a la salida de la caldera es un vapor. Y ese vapor va a salir en ciertas condiciones de presión y temperatura. Y lo que va a hacer es expandirse en la turbina. Y al expandirse, o estire, vamos a tener aquí álabes que van a girar, van a rotar. Van a ser desplazados por este vapor y van a hacer girar un eje. Y el eje, ¿cierto? Aquí hablamos que tenemos un trabajo mecánico a la salida de la turbina. ¿Ya? Y obviamente ya lo que sale del proceso, que no está indicado acá, es que este eje viene a dar al generador eléctrico. Bien, pero mantengámonos en el ciclo. Entra vapor y al expandirse, como vimos, al bajar la presión, tiende a salir vapor, pero también algo de líquido. La idea es que ojalá, ideal, es que el líquido se viniera a formar prácticamente aquí, en la boca de la salida de la turbina. ¿Ya? Ese sería que justo ahí recién condensar. Pero, como estamos sacando mayoritariamente vapor en la turbina real, estamos sacando mayoritariamente vapor, y aquí casi unas gotitas de líquido, tenemos que terminar de condensar ese vapor. Entonces, la idea es extraer el máximo de energía, máximo de entalpía, extraerse de ese vapor, para que toda esa entalpía se transforme en trabajo mecánico. Esa es la idea. Pero que no se nos condense mucho adentro. Entonces es un tira y encoge. Yo quiero extraer hasta la última entalpía al fluido. Pero si se la saco demasiado, puedo encontrarme que se me empieza a condensar líquido acá adentro. ¿Ya? Entonces ese es el juego. Bien, salió el vapor listo para condensarse, o incluso alguna gotita ya condensándose, y lo paso al condensador para que se termine de condensar. Se termine de transformar en líquido. Para eso, le saco calor. ¿Ya? Ahora, esa sacada de calor
va a ocurrir en un condensador que es parte de un circuito, pero en este instante aquí estaba la alta presión y aquí está más baja presión. ¿Por qué? Porque el vapor se expandió, por lo tanto esta zona sería de baja presión. Entonces a esa presión más baja pero constante, yo voy a estar sacando calor para hacer un proceso de condensación. Como lo condensé y tengo líquido, la bomba maneja vapor o líquido, líquido. Por lo tanto, tiene que estar condensado para que la bomba lo pueda tomar y no dañar la bomba. ¿Ya? Entonces, si se dieron cuenta, el proceso es factible de hacer, pero siempre hay que cuidar algunas restricciones. A la bomba no le puede llegar el vapor. ¿Sí o no? Porque si no la vamos a destruir. A la turbina no le puede llegar, al revés, a la turbina no le puede llegar líquido, porque si no la destruimos. ¿Ya? Entonces podemos hacer el proceso, pero cuidando ciertos detalles. Bien, y ese es el ciclo, vuelvo a insistir. Desde el condensador, que ya tengo líquido, la bomba toma líquido, lo introduce a presión en la caldera además recibe calor, con presión y calor controlo una generación de vapor, este vapor hace mover las turbinas, y cuando sale, ese vapor se condensa, inicio nuevamente el bombeo. Fíjense, mírenlo ahora de lejos, háganle un zoom así, y vean que aquí entra calor y aquí sale calor. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el dibujito en nuestra máquina térmica, la primera? Sí. Y por lo tanto la regalona. La máquina térmica entraba a Q A y salía Q B. Ahí estamos. Está entrando tu Q y ahí está saliendo. Pero es de todo un ciclo, es de todo un proceso. ¿Verdad? Preguntas. Tratemos de relacionarlo ahora con el gráfico que conocemos de vapor. Ese punto 1 estaba en líquido saturado, pero es líquido. Entonces, de 1 a 2, ¿dónde ocurre 1 a 2? Aquí está. Tengo un líquido saturado, ¿cierto? Pasa a la bomba y sube de forma rectilínea a un punto 2. Pero el punto 2 estaría como líquido comprimido o subenfriado. O sea, el punto 1 es líquido saturado y el punto 2 sería líquido subenfriado. ¿Y por qué pasaría a ser líquido subenfriado? Correcto. Como tomamos en la succión un líquido que está a baja presión, pero después entramos a una línea que va a dar a la caldera. Y es la caldera la que está mandando con la presión, porque es el vapor que trata de estirarse para todos lados. Por lo tanto, esta línea está recibiendo una presión del vapor hacia acá. Y yo quiero con la bomba que avance. Entonces, estoy tomando un líquido a baja presión y lo estoy descargando en una línea de alta presión. ¿Y de dónde viene esa presión? Del tema de la caldera. Entonces, hicimos un aumento de presión, por lo tanto, al aumentar de presión, subimos también la temperatura de saturación. Pero como subimos la presión de forma rectilínea vertical, quedamos como líquido subenfriado. ¿Ya? Ahora, estamos en 2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a introducir ese líquido que está como subenfriado, lo vamos a introducir a presión constante a la caldera. Y dijimos que esta línea, mientras yo mantenga esa línea del gráfico, en esa línea la presión era constante. Así que cuando estoy en la zona 2, ya estoy aquí, estoy ya trabajando en el gráfico. Al avanzar el líquido a introducirse a la caldera, estoy a presión constante. Y voy a introducir líquido. Por lo tanto, de 2 acá hay líquido. Introduzco aquí líquido. Y dentro de la caldera, voy a alcanzar el punto de saturación. Dentro de la caldera. ¿Ya? Y entonces tengo punto de saturación, presión y temperatura, y comienza la transformación. Ahí sería la mezcla saturada.
Ahí estamos en mezcla saturada porque ya estamos dentro de la campana. Pero esto va, este pase de 2 a este punto va a estar ocurriendo desde aquí a acá. O sea, termina de ocurrir aquí adentro. O sea, que adentro voy a alcanzar la temperatura de saturación por el calor que estoy inyectando. Entonces, alcanzo la temperatura de saturación y dentro de la misma caldera voy a empezar la mezcla de transformación, pasando del líquido a vapor. Y dentro de la caldera voy a alcanzar vapor saturado. Y dentro de la caldera debiera sacar dentro de la caldera ya, en la salida, vapor recalentado. O sea, todo eso está ocurriendo dentro de la caldera. ¿Y el líquido saturado? ¿Dónde estaría ahí? No, aquí adentro. Acá adentro alcanzamos la temperatura del líquido saturado. Dentro de la caldera. Y además dentro de la caldera hicimos la transformación de todo el líquido saturado a vapor saturado. Y dentro de la caldera lo transformamos de vapor saturado a vapor sobrecalentado. Todo eso ocurrió dentro de la caldera. ¿Ya? De tal manera que llegando aquí, acá, quizás perdamos un poquito de calor y quizás la línea baje un poco hasta llegar al punto 3. O sea, probablemente llegue aquí arribita y baje un poquito. Y en el punto 3 iniciamos la entrada a la turbina. Ahora dense cuenta que estoy en una tubería. Estoy en una tubería con un líquido, o sea, con un vapor que está encerrado en una tubería. Y tiene mucha energía. Y lo que el vapor quisiera hacer es expandirse. Pero no se puede expandir. Lo que puede hacer, o sea, hay un poco de expansión en el sentido que el vapor va a avanzar en una tubería, pero hacia los lados no se puede expandir. Entonces, de repente llega a un recipiente y en ese recipiente hay espacio. Entonces, ese espacio está entre los álabes de la tubería, de la turbina. Entonces, va a llegar acá con presión, con temperatura y va a haber espacio. ¿Y qué es lo que va a hacer? O sea, y por eso la turbina la dibujan así, ¿ves? Esa expansión yo tengo que aprovecharla estratégicamente. Por eso que la turbina va paulatinamente permitiendo la expansión. Entonces, en esa expansión, cuando el gas se expande, empuja al álabe y hace girar la turbina. Entonces, la turbina es la que maneja o controla esa expansión y logra sacar lo máximo que se pueda el giro del eje. Bien, entonces, ¿dónde ocurrió? El 3 cuadros. Acá estaría el 3 cuadros. ¿Ven? Entonces, aquí estoy teniendo la expansión. ¿Cómo lo sé? Porque baja la temperatura de saturación. Y si baja la temperatura de saturación, ¿por qué bajaba? ¿Qué le pasó a la presión? Bajó la presión. Si baja la presión y la presión baja por la expansión, baja la temperatura de saturación. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, ¿dónde fue puesto el punto? Cuando hicimos Carnot, el punto quedaba por acá. Ahora se corrió, pero idealmente debería ser aquí, en vapor saturado. Pero fíjense dónde lo colocan. Lo colocan levemente por debajo de la línea de vapor saturado. Levemente. ¿Ya? Están jugando a tratar de extraerle el máximo de energía al vapor. Incluso están sacrificando, dejando que aquí, casi ya al final de la turbina, hay un poco de condensación. ¿Ya? Pero fíjense que está, si ustedes miden la longitud de esto, es casi al final donde permiten pasarse un poquito. Porque están jugando a tratar de extraer, o sea, si es por proteger la turbina al 100%, esto debería quedar no más allá de este punto. Pero como están luchando por traer el máximo de energía, lo dejan un poquito pasado, de tal manera que ya en la salida, o sea, por aquí, al final de la turbina, haya un poquito ya de condensación. Bien, entonces, ya tenemos, fíjense que el punto 4 ya quedó dentro de la campana. Por lo tanto, cuando llega el condensador, ya hay algunas gotas condensadas y el resto empieza a ser condensado aquí, de 4 a 1, a presión constante y por lo tanto a temperatura constante.
yo estoy extrayendo el calor, hasta llegar nuevamente al punto 1. Dudas, consultas, preguntas. Permiso, profe. Profe, el vapor sobrecalentado entonces se formaba por la presión que se forma entre la turbina y la caldera. ¿Cómo? El vapor sobrecalentado se formaba al salir de la caldera. Lo que pasa es que a veces las calderas tienen... Es por la presión que se genera en el tubo de la turbina y la caldera. Me estoy preguntando dos cosas, tres cosas. No es que, ¿por qué se genera, por qué sube tanto la temperatura del vapor sobrecalentado al salir de la turbina? Porque escúchame, no es salir de la turbina, es en la caldera. A veces, o sea, la caldera... Como que yo encontré ahí, sé como que la tubería tiene en el trayecto hacia la Sí, porque como es una gráfica teórica, no es la planta real. ¿Ya? Por eso que decíamos aproximadamente en la parte de arriba, porque en la tubería obviamente tenéis que aislarla para tratar de evitar que pierda calor. Pero eso es lo real. Acá en la gráfica estamos tratando de centrarnos en los 4 componentes principales y en la esencia del proceso. Pero efectivamente, por eso decíamos aproximadamente. ¿Todo se produce dentro de la caldera? ¿El vapor sobrecalentado? Sí. El vapor sobrecalentado se produce dentro de la caldera. De hecho, la caldera tiene lo que se llama internamente un recalentador y un sobrecalentador. A veces se paran en área dependiendo de la función de la caldera. Porque hay calderas que quieren solamente calentar el agua y la quiero vaporizar y además sobrecalentar. Entonces, tiene como 2 partes la caldera. Y ahí hay calderas que trabajan exclusivamente, sacan el vapor saturado y lo sobrecalientan, claramente. ¿Ya? Pero claro, no está ocurriendo en el 3, pero eso es lo que te digo. ¿Ya? Es porque tenéis que dibujar una línea que diga que conecta la caldera con la turbina. ¿Ya? Entonces está idealizado, por decirlo así. Ya, dudas, preguntas. ¿Tenemos ciclo acá? Sí. Primer proceso pasa por la bomba. Segundo proceso, mira lo que dije, segundo proceso pasa por la caldera. O sea, de aquí a este punto, de aquí a acá y de aquí a allá, todo eso ocurriría dentro de la caldera en general. Entonces sería mi segundo proceso. Y después en la expansión 3-4, tercer proceso, condensación, proceso 4-1. Entonces tengo un proceso, 2 procesos, 3 procesos, 4 procesos. Y donde termina un proceso, inicia el siguiente. Donde termina este proceso, ahí termina ese proceso, inicia el 3-4. Donde termina el 4, inicia el proceso 4-1. Donde termina el 4-1, inicia el 1-2. Donde termina el 2 es el inicio del 2-3. Entonces eso es, ¿qué es eso? Un proceso. Y como todos están concadenados y llegan al final, al punto inicial, es un ciclo. ¿Cómo se llama el ciclo? No. Bien. Ahora, dijimos con mucha soltura que aquí hay una bomba. Pero ¿qué hay que hacer para que una bomba funcione? Que reciba trabajo. Exacto. ¿Y qué es lo que hace una turbina? Saca trabajo. Entonces, yo les dije hace un rato, con la máquina térmica, fíjense que el QA está aquí y el QB está acá. Pero ahora hay que decir, ¿cierto? La turbina está sacando trabajo, pero en la bomba está entrando trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Dicen ya, porque tendríamos que poner una flecha aquí. No, entonces dicen, no, lo que pasa es que este trabajo réstale el trabajo de la bomba y habla de un trabajo neto. ¿Ya? O sea, del resultado. Como la turbina saca mucho más trabajo del que requiere introducir la bomba, obviamente te queda un trabajo neto distinto de cero, que es realmente lo útil para echar al generador. ¿Ya? Entonces así se resuelve la introducción del trabajo de la bomba. Hasta aquí, duda, pregunta, consulta. Creo que eso nos va a ayudar con el proyecto que usted ha realizado. Sí y no.
comprender un poco los procesos de las calderas, claro que sí te va a ayudar. Pero como les dije la otra vez, y como no me han hecho mucho caso, pareciera, les dije que el proyecto parte como una investigación, que es transferencia de calor, una asignatura que no tiene. ¿Y por qué? Porque cuando tú vas a calefaccionar un lugar, el lugar pierde calor por el techo, por el piso, por las paredes, puertas y ventanas. Y ahí hay que hacer el cálculo de transferencia de calor al exterior. Y luego, ¿quién va a suministrar ese calor? A través de una caldera. Porque ahí sí te va a servir eso. Para lo que yo te voy a hacer para. Entonces tú tienes que hacer la investigación de la transferencia de calor, que no es difícil, pero hay que ser detallista y ver bien todos los detalles, porque necesitas saber, en función de la temperatura interna que tú quieres mantener y la temperatura externa, necesitas cómo va a salir la ecuación que te indica la salida del calor a través de las paredes. Entonces, esa es la que tienes que buscar. La transferencia de calor a través de paredes compuesta. Entonces, parte con eso. Después, cuando tengáis que ver cómo va a introducir el calor, te va a servir la caldera, porque, por ejemplo, calientas el agua de la caldera y la bombeas hacia, por ejemplo, los radiadores. Podríais usar radiadores. Podríais hacer un piso en la losa, el radiador en la losa. ¿Pero cómo le vas a hacer llegar a ese calor? Con la caldera. Con la caldera y la bomba le vas a hacer llegar vapor o agua caliente a los radiadores. Entonces, en eso te va a ayudar, pero tiene mucho de investigación la tarea. Además, mucho de otras asignaturas, mecánica de fluidos. Tenéis que mover el fluido. Bien, entonces ahí ustedes recordarán que fue su profe de mecánica de fluidos. ¿Con quién? Con ese cálculo. Ya, pues, profe Bastía tiene alta experiencia ahí con el tema de bomba. El mejor ganó. ¿Ah? El mejor ganó. Ahí lo sé. Ya, ¿no hay duda hasta acá? Seguimos. Esta lección está empezando. Ya, como hay una pregunta que me dijo Gino, ahí está tu respuesta, Gino. Mira, el ciclo Rankine ideal, simple. Idealizado, está idealizado. Bien, ¿qué dice ahí? Lo que resulta es el ciclo Rankine, el cual es el mejor ciclo para las centrales eléctricas de vapor. El ciclo Rankine ideal no incluye ninguna irreversibilidad interna y está compuesto de los siguientes 4 procesos. El 1-2 es la compresión isentrópica en una bomba. El 2-3, pero primero para que empiecen a agarrar, dice, mira, dice compresión. Líquido subenfriado o líquido comprimido. Nos vamos a ver cuando hablamos de un compresor, por ejemplo, cuando hablamos de un compresor, nosotros vemos que el compresor toma fluido gaseoso, y le baja el volumen. Acá la bomba no hace eso. La bomba no va a bajarle el volumen a un líquido que es considerado casi incompresible. Sin embargo, se llama compresión porque ¿qué ocurre? Le aumentamos la presión. ¿Ya? 2-3. Adición de calor a presión constante en una caldera. ¿Ya? O sea, yo estoy suministrando calor a un líquido que permanece a presión constante. En el proceso 3-4 hay una expansión isentrópica en una turbina. ¿Qué significa isentrópica? Misma entropía. Constante. Ya. Misma entropía constante. Si fuera isentálpica sería, lo que tú dices, isoentálpica, que mantiene la entalpía constante. Aquí está diciendo que la entropía es constante, por lo tanto vamos a tener que muchas veces sacar el valor de S, de la tabla. Y 4.1, pero a ver, hasta ahora, lo que quiero que primero pongan el foco, miren, compresión, porque hay un aumento de la presión. Adición, o sea, estoy suministrando calor. Expansión,
Y que la expansión sería lo contrario a la compresión. Hay una disminución de la presión. Y finalmente dice un rechazo de calor a presión constante, o sea, saco calor. Aquí lo ingreso y aquí lo retiro. Entonces tengo una compresión, porque en el sentido que aumenta la presión, tengo una adición de calor porque entra calor, tengo una expansión donde bajo la presión y tengo un rechazo donde elimino calor al ambiente. Lo saco de mi circuito. ¿Ya? Entonces, vayan captando el proceso, cómo se llama el proceso y qué variable es la que se altera y cómo se altera. ¿Ya? Para que se vayan asociando los componentes con el proceso y específicamente con el parámetro más importante en cada proceso. Entonces, aquí entramos a la bomba. Lo vamos a ver, echamos la misma miradita, pero en detalle. El agua entra a la bomba en el estado 1, como líquido saturado, y se comprime isentrópicamente, o sea, a entropía constante, hasta la presión de operación de la bomba, ¿cierto? Y eso era lógico. ¿Por qué teníamos que llegar a la presión de la bomba? Recuerden que la gráfica es a presión constante, pero esta parte de la gráfica está ocurriendo toda en la caldera. Entonces, entramos, la bomba la pasa desde baja presión a alta presión. ¿A cuál presión? La presión que está entrando en la caldera, y que va a ser la presión que va a definir la temperatura de saturación. Entonces, entramos y alcanzamos la presión de la caldera, sin estar en la caldera. Pero a la salida de la bomba ya hay presión de caldera. Entonces, estamos a la pesada. La pasamos de aquí, de líquido, a la presión que va a ser la presión de saturación. Para lograr eso, tuvimos que introducir trabajo de bomba. ¿Ya? Ahora, como estoy introduciendo trabajo, parte de ese trabajo que yo hago para pasar el líquido de baja presión, pasarlo alto a alta presión, y más encima desplazarlo, yo tengo que introducir trabajo. Parte de ese trabajo, obviamente, se va a transformar en calor hacia el agua. Y ese calor que entra al agua va a implicar un pequeño aumento de temperatura. ¿Ya? ¿Estamos? Pero es algo poco respecto a lo que está pasando en la caldera. Entonces, en la gráfica, ¿por qué hice el zoom acá? Porque quiero destacar, cuando hice quería destacar que aquí ese pequeño aumento de presión y de temperatura de saturación es lo que está pasando en la bomba. La bomba está haciendo esa pega. Por lo tanto, no perder que a pesar de que la línea es cortita, representa el trabajo de la bomba. ¿Qué dice abajo? La distancia vertical entre el estado 1 y 2, en los diagramas TS, se exagera de manera considerable para mayor calidad. Es decir, ¿qué quiero decir? Que estos puntos están súper cerca, pero uno lo está tratando de agrandar para que ustedes vean que hay una línea que sube, ¿ya? Y que representaría el trabajo de la bomba. Bien, salimos de la bomba y tenemos que entrar a la caldera. O sea, ya estamos en el 2, el líquido tiene que ingresar acá. Ingresa, y a medida que ingresa, ¿cierto? Como le está llegando calor, va a mantener la presión, pero el calor que le hace al agua le aumenta la temperatura. ¿Hasta que alcanza saturación. Y ahí está el tema de la idealización, porque el 2 lo estamos colocando acá, pero ¿dónde recibe calor el líquido realmente? Adentro de la caldera. Por lo tanto, térmicamente el 2 no está acá, el 2 está adentro, térmicamente, porque entró como líquido y la única manera que ese líquido aumente su temperatura hasta llegar a la temperatura de saturación es que esté recibiendo calor. Por lo tanto, ahí hay una idealización. Entonces, el agua ya está dentro de la caldera, recibe calor, aumenta su temperatura y si sigue recibiendo calor, entonces pasa del punto de saturación del líquido saturado, sigue recibiendo calor y se empieza a transformar en vapor. Hasta que ese kilogramo de líquido se transforma completamente en vapor saturado, sigue recibiendo calor, sigue estando dentro de la caldera y
y ahora se transforma en vapor sobrecalentado hasta alcanzar una temperatura más alta. Todo eso ocurre en la caldera. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Entonces en la caldera hay mezcla líquido con vapor. Bien. La caldera es básicamente un intercambiador de calor, donde el calor que se origina con los gases de combustión o en un reactor nuclear, ¿cierto? U cualquier otra fuente. ¿Cuál podría ser otra fuente? Lo nuclear. Geotérmica. Esa es la que estaba pensando. Podría ser geotérmica. ¿Ya? Lo importante es que en la caldera yo hago el intercambio de calor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mis adaptaciones. ¿Cómo le hago llegar el calor a la caldera? ¿Con un fluido intermedio o directamente desde la línea geotérmica? ¿Cómo invento la cosa para hacer eso? Pero una vez que está llegando el calor, ¿ves? El calor viene de fuera. A mí lo que me estamos estudiando nuestro ciclo. También podría ser solar. Perfectamente. Le hago llegar el calor concentrado de los rayos solares y tengo calorcito para transformar de líquido a vapor. Bien, dice, y aquí dice se transfiere agua a la caldera a presión constante. Pero básicamente la caldera, ¿qué es? Un intercambiador de calor. ¿Ya? Desde una fuente le entrego calor a la caldera y la caldera se le entrega fluido de trabajo. O fluido calor cortador. La caldera con la sección sobrecalentador, donde el vapor se sobrecalienta, recibe el nombre de generador de vapor. Ahí es donde voy a generar ese vapor sobrecalentado. Salgo de la caldera, ¿dónde tengo que ir? A la turbina. El vapor sobrecalentado en el estado 3, ahí entra a la turbina donde se expande isentrópicamente y produce trabajo para hacer girar el eje conectado a un generador eléctrico. Entonces entramos de 3, estamos en la zona de vapor sobrecalentado, nos expandimos, y eso baja la presión y eso baja bruscamente la temperatura de saturación, y al bajar la temperatura, ¿cierto? Llega un momento en que cruzamos la línea de vapor saturado. ¿Ya? Listo. Sale el vapor. Me entregó el trabajo. Estoy feliz. En este estado el vapor es por lo general una mezcla saturada de líquido y vapor con una alta calidad. ¿Qué estoy diciendo con eso? Con alta calidad. 0. No, 90 y una alta calidad. O sea, no, 99% de calidad. O sea, tiene que ser una calidad alta porque tampoco puedo permitir que se me condense mucho en la caldera. Pero si yo no dejo que nada se condense en la caldera, significaría que perdería energía. ¿Se entiende? Por eso que los viejos tratan de pasarse un poquito. O sea, permite que haya algo de condensación al final del proceso de la caldera. Porque ¿qué pasa si yo llegara hasta acá? O hasta acá. Entonces perdería un tanto de calor, de entalpía. ¿Ya? Entonces permiten que pase un poquito. Ya está guardando las cosas. El profe todavía no termina. Entonces hay gente que anota y hay otra gente que no anota. Bueno, pero sale con calidad. Entonces cuando sale con calidad, usted tiene que estar pensando en algo así como un 99, 98, 95 ya más, pero pongámosle 95. No es 1, pero tampoco puede ser menos de eso. ¿Ya? Esa es la calidad más o menos que deberíamos estar hablando. El vapor se condensa a presión constante en el condensador, el cual es básicamente un gran también es un... Mira, tanto la caldera como el condensador son intercambiadores de calor. ¿Ya? El cual es básicamente un gran intercambiador de calor que rechaza no tiene que sacar el calor hacia un medio de enfriamiento como un lago, un río o la atmósfera. ¿Les suena conocido eso? Lago, río, atmósfera. ¿Cómo le llamamos al principio del curso? Sumideros. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, el ser humano cada vez que hace una planta, cada vez
O sea, si la evaluación del proyecto le da, ¿qué trata de hacer? Planta más gigante. Y más gigante impacta más a su nivel. Mientras le dé la evaluación del proyecto, claro, hacerlo más gigante para ganar mucha plata. Pero el sumidero ya tiende a perder su definición de sumidero, porque sí le afecta y sí cambia su temperatura, y al cambiar la temperatura daña el ecosistema. Ya, entonces estoy evacuando el calor a presión constante, es un intercambiador de calor, y entonces nos vamos a horizontal de 4 a 1 y ahí está representando la salida de calor. Todavía es un poco frío. No digo nada. Bueno, le caía 2 fríos. Ya está. Bien, ¿qué dice? En zonas donde el agua es muy valiosa, las centrales eléctricas son enfriadas por aire. Son esas torres, ¿han visto esas torres así? Que salen a veces en los documentales. Esa cuestión así, los viejos dejan caer agüita, aquí, así. Pero son altas, pues, no sé si se han dado cuenta, pero son súper altas las torres. Dejan caer así como neblinita el agua. Y entonces el agua, al caer en neblinita, así gotitas muy chicas, le emite calor al aire. Por eso cuando dice que enfrias con aire, esas torres así están enfriando. Y por eso a veces se ve vapor saliendo para arriba. Porque no todo lo logro enfriar, ya no se me alcanza a escapar como vapor de agua. Entonces tienen que suplir, tienen que hacer suplir ese litro de hierro. Vale. Ya, quedamos ahí.